Hablar del paro, que es otra de las noticias del día, indudablemente, y las repercusiones que este hecho, el primero que se realiza al gobierno del presidente Mauricio Macri en estos meses de gestión, las repercusiones, decíamos, que ha tenido hoy aquí en Paraná. La ciudad de Paraná lució un panorama típico esta mañana con motivo del paro nacional dispuesto por la CGT. Con el transporte adherido a la medida de protesta, las calles estuvieron desiertas en las primeras horas del día y con el correr de las horas, solo autos y motos ingresaron al centro de la ciudad. Los trabajadores que no se sumaron a la medida y que no cuentan con vehículos llegaron a sus lugares de trabajo tras caminar varias cuadras. Incluso varios cruzaron media ciudad a pie. Taxis y remises tomaron reservas con anticipación e incrementaron los viajes respecto a días normales. En cuanto al comercio, la mayoría abrió sus puertas, a pesar de que el Sindicato de Empleados de Comercio adhirió al paro de actividades. La peatonal San Martín tuvo poco movimiento y las ventas bajaron respecto a días anteriores. En el Banco Nación, la mayoría de los empleados concurrieron a trabajar y hubo atención al público, mientras que en otras entidades las puertas estuvieron abiertas, pero no se realizaron operaciones. No hubo recolección de residuos y el personal que se ocupa de las plazas y del barrido de las calles no prestó servicio, ya que los municipales adhirieron a la medida de fuerza. En las escuelas públicas fue alta la adhesión al paro, mientras que en las instituciones de gestión privada hubo mayor concurrencia de docentes y alumnos. La terminal de ómnibus permaneció desierta en gran parte del día. Solo en la madrugada llegó un micro con pasajeros que había salido de Buenos Aires antes de que empiece el paro. Pero los negocios instalados dentro del edificio reportaron que casi no tuvieron ventas. Los camioneros se apostaron en 6 puntos estratégicos de la provincia y al costado del camino dieron a conocer su reclamo. En Paraná se ubicaron en el ingreso al túnel subfluvial, pero la circulación de autos particulares fue normal. La huelga cambió la postal habitual de una ciudad que se vio afectada principalmente por la falta de transporte. La medida comenzó a las 0 de hoy y se extenderá hasta la medianoche. No hubo movilizaciones sindicales ni sociales, por lo que Paraná vivió una especie de feriado en pleno día laborable. El programa es muy diferente al que por ahí los canales de televisión nos muestran de lo que ocurre en Buenos Aires, donde ha habido enfrentamientos entre la gendarmería, la policía, los manifestantes. Aquí no ha habido movimiento de esas características y ha ocurrido casi todo lo contrario. La actividad se ha reducido a lo mínimo indispensable. Donde más se ha movido tal vez ha sido el comercio, ¿no? Sí, y la gente que quiso ir a trabajar pudo hacerlo, por ahí con las dificultades que marcábamos, ¿no? A través del informe, en donde en algunos casos tuvieron que caminar muchas cuadras, algunas personas que tal vez no estaban en condiciones de poder afrontar el costo de un taxi o de un remiso, no tenía un amigo, un vecino que viniera hasta el centro para quienes tenían que trabajar en el centro o al parque industrial, quienes tenían que ir a ese sector de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Pero es cierto, el comercio, los empleados trabajaron en su mayoría, las puertas de los comercios abrieron en su mayoría también, pero poca gente, ¿no? Haciendo compras. Me parece que había muchas expectativas respecto a este paro, algunos porque no tenían forma de llegar hasta el centro, decidieron no venir y otros, bueno, optaron por no hacerlo directamente, sino que quedarse en casa en el caso de quienes sí adhirieron a la medida de fuerza. Por eso en los comercios no se vieron grandes ventas. En el ámbito público, la Municipalidad de Paraná, por ejemplo, emitió un comunicado ayer, o por lo menos comunicó que había flexibilidad horaria para que los empleados llegaran a la hora que pudieran en el día de hoy. Y después se informó que había algunas reparticiones que estaban trabajando casi con normalidad, como
la oficina del carnet de conductor. Claro. Y ofrecían alguna posibilidad de llegar a través de algunos vehículos oficiales. Algunas reparticiones de la provincia también, creo que en el Hospital San Martín ofrecían. Bueno, en el Hospital San Martín sí, ayer estaban buscando vehículos y ya estaban coordinando todo para buscar a algunos empleados, y la verdad es que se vieron sorprendidos desde la dirección del hospital porque hubo una gran cantidad de trabajadores que concurrieron a prestar servicio. El tema es que el presentismo está en juego ahí, ¿no? Sí, me parece que eso juega a favor de que no haya tanta gente adhiriéndose a la medida de fuerza. Por ahí lo evaluaron los trabajadores y optaron por ir a sus lugares de trabajo, y después otros que están convencidos, que querían trabajar, que entienden que el paro no es una medida justamente para llevar adelante los reclamos que tienen, que son concretos, que los mismos trabajadores los muestran, los dan a conocer, los exponen, pero entienden que tienen que luchar trabajando en algunos casos, ¿no? Sí, digo, porque es un condicionante, así como se plantea el condicionante de la... Viste que hay gente que dice, bueno, el éxito o el fracaso de un paro depende de que adhiera o no el transporte, el gremio de los choferes de colectivos. Y bueno, también este es otro condicionante, el hecho de que no te paguen el presentismo. En algunos lugares, en algunas empresas, no te pagaban el día. Directamente no te pagaban el día. No sé hasta dónde eso tiene legalidad, pero así lo anunciaron. Sí, el éxito del paro no tendría que medirse de acuerdo a la respuesta efecto, que tenés, claro. El efecto que genera después que haces la medida de fuerza. Digamos, si hay del otro lado, es decir, en este caso del lado de la patronal o del gobierno, si hay alguna respuesta, alguna convocatoria, si algo se puede modificar. Pues si no, fue para afectar a muchas personas que querían ir a trabajar, pero quedan a nada. O sea, por si no te escuchan del otro lado, no te convocan, no buscan canales de diálogo, me parece que no tiene mucho sentido. No, la contundencia del paro en cantidad y en números casi nunca tiene valor, a menos que, no sé, sea algo muy extraordinario, pero siempre, claro, depende del efecto, de lo que produzca en el otro lado. Y da la impresión de que tampoco se acusa recibo, digamos. Sí, y yo también decía que había como una sensación de feriado, al menos en la calle, sí. No en algunas, como decíamos, en algunas reparticiones o en el hospital en donde casi trabajaron con normalidad, o en tribunales donde mucha gente fue a cumplir sus funciones, pero más que nada tenía que ver con eso, ¿no? Con que el transporte no estaba funcionando, ¿no? A eso me refería, ¿no? A la tranquilidad que había en las calles. Sí, al no andar los lo veíamos ahora. Tal cual. No nadie, sí, la peatonal casi vacía. Sí. Y a la tarde muchos autos. Capaz que no, bueno, no estaba el... eso es más de domingo, ¿ves? Que los claro, autos se nota que no está el transporte público, pero muchísimos autos, mucho remis, taxi, etcétera, y por ahí en un momento complicó. Yo dije, pero ¿cómo? Si ustedes quieren contarnos cómo se ha vivido el paro en sus localidades, en sus ciudades, por ahí en sitios más chiquitos puede revestir otras características, pueden contarlo también a través de las líneas que les daba María recién, y aparecen todo el tiempo al pie de la pantalla.